El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno poderte saludar en esta hora. Desearte lo mejor de Dios para tu vida. Que pudiéramos entender y comprender las verdades de Dios y esas verdades fueran aplicables a tu vida. No para imponerte una doctrina, una enseñanza, sino que tú pudieras tener una forma de vivir en Cristo. Nuestro compromiso es siempre con nuestro Señor. Sabemos que Dios te rescató. Sabemos que Dios te compró. Y si no es así, hay una oportunidad de tu vida de ser redimido del poder del pecado y de la muerte y pasar a Cristo. Tener una relación de amistad con Él. Pues la Biblia dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Así que el hombre necesita volver nuevamente a estar en paz con Dios. Y es a través de la persona de Jesús de Nazaret. Estamos estudiando un tema introductorio a la carta. Aún no hemos empezado a estudiar la profundidad. Pero si hoy logramos, yo sé que nos va a despejar muchas dudas en cuanto al mover cultural, que yo he llamado así, que era la observancia de la ley entre los discípulos de Jesús y los primeros apóstoles, ancianos, diáconos, líderes de la iglesia primitiva. En el siglo primero ellos guardaban la ley, pero habían decretado de que los gentiles no lo hicieran, pero ellos sí. Y eso me llevó a pensar y a entender cuando una persona del mundo, artísticamente hablando, viene a Cristo. Y no quiero justificar sus acciones, su comportamiento, pero sí me lleva a mí a meditar. Y la palabra de Dios nos lleva a decir que debemos despojarnos de la mentalidad que traemos del mundo y recibir a Cristo. Y cuando alguien viene al Señor, recibe al Señor, tiene algunos compromisos, tiene algunas cosas. Y mucho cristiano critica y dice es que ya. Y resulta que el ejemplo vivido y real es la iglesia primitiva. Y te estoy hablando del hermano de Jesús, te estoy hablando de Pedro, te estoy hablando de todos los apóstoles. Y lo vamos a hacer a través de la Escritura. Es necesario que nosotros, a través de la palabra, renovemos nuestra mente. Cambiemos hábitos, costumbres y cosas que traemos a nuestra vida en Cristo. Ahora, hay un estudio, no sé hasta dónde sea cierto porque no soy psicólogo, tampoco soy... un saludo a Ricardo Santa Cruz, un saludo muy especial a Alexander Gómez, personas que están estudiando, mi hermano, la psicología, y bueno, respeto, no lo soy. Hay un estudio de la neurociencia donde dice que en nuestro cerebro queda toda la información de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y es donde la palabra de Dios dice, renueva la mente. Y
es ahí donde muchos hábitos, costumbres y cosas pueden venir en una persona y tratar a veces de tomar el comportamiento. Y es donde la persona decir, alto, un momento. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Me es permitido hacerlo o no me es permitido hacerlo? Y entra el motivo de conciencia y entra lo que se llama la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Cuando sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios, entendemos cuál es el camino que debemos seguir. No porque nos impongan, porque cuando algo nos es impuesto, esto nos perturba y nos pervierte. Y nos roba la paz, nos roba la tranquilidad que hay en Cristo. Y ahí es donde hay otro evangelio. No, el evangelio de Jesucristo es armonía, gozo y paz en el Espíritu Santo. Dice Gálatas 1:7, estamos en la introducción. Y es básicamente como el pasaje central, Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estamos hablando de los judaizantes. Los judaizantes era una secta farisea que había reconocido a la persona de Jesús de Nazaret como su Salvador. Y ellos se consagraron a él, esta secta. Pero seguían observando su cultura judía, las tradiciones judías. Y hablo de cultura porque la ley de Moisés se había vuelto una cultura, se había vuelto lo se había vuelto lo necesario, según ellos, por su pensamiento, por su razonar. Porque los fariseos, recordemos que el mismo Señor Jesús los señaló como ciegos, guía de ciegos. Y tú puedes ir a la iglesia y encontrarás personas que piensan diferente a la doctrina de la misma iglesia. Y es fuerte chocar uno cuando alguien que uno adoctrina piensa diferente. Estamos en una coyuntura donde yo te invito a que ejerzas tu derecho este domingo. Y como cristiano debes permanecer en la derecha. Aún la misma Biblia habla de permanecer en la derecha, porque los de la izquierda son vomitados por el mismo Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que yo le invito a usted a que ejerzamos, luchemos, no permitamos que las iglesias se perviertan. Hay muchas leyes en contra de la iglesia, pero vuelvo y te digo, hay personas que piensan diferente y yo te respeto. Y te pido que tú también me respetes mi manera de pensar. Pero como estudioso de la Biblia, no he encontrado base bíblica para que un cristiano pertenezca a un pensamiento comunista, de izquierda, etcétera, etcétera. He dicho, no sé. El fariseo, recuerda que se volvió un judaizante, siendo renacido y habiendo creído en el evangelio de Jesús, habiéndose consagrado. Pero es que el fariseo no es como el hipócrita que nosotros creemos, no. El fariseo es más allá de esa caricatura. El fariseo era realmente una sociedad judía de aquella época. Los fariseos eran un grupo religioso, era un grupo político, era
algo de la clase social media o baja. Habían artesanos, habían comerciantes, pequeños escribas, que gozaban de una inmensa popularidad y respeto entre todo el pueblo judío, a diferencia de los saduceos, que era como la clase élite de aquella época, eran sacerdotales y aristócratas, y ellos colaboraban con los romanos, en cambio los fariseos no. Su nombre era separados, los apartados. Se llamaban así porque activamente consideraban todo impuro. A los gentiles los consideraban impuros, a los romanos, a los griegos impuros. De los propios judíos que no eran estrictos en el cumplimiento de la ley de Moisés, para ellos eran impuros. Así que mire usted la mentalidad de ellos dentro de la iglesia del primer siglo. Era un pensamiento radical. Para ellos existía no solamente la ley escrita, sino para ellos la ley oral o la tradición de los ancianos tomó más fuerza que la misma ley escrita de Moisés. Fuerte, ¿no? Por eso, cuando alguien se convierte al Señor, le cuesta a veces dejar cosas. Y en el dejar las cosas lo toma como algo que debe hacerlo porque lo necesita hacerlo, o como el creyente que necesita cierto estímulo para sentir que Dios está con él, que Dios se mueve con él. Hay personas que no sienten nada, entonces dicen ese pastor no tiene fe, ese pastor no. Uno manda la palabra, pero depende de usted que la active, que la tome, que la haga real, que se apropie de ella. Los fariseos tenían la Biblia o la Torá escrita, pero ellos decían no es suficiente. Ellos creían que Dios también les había dado a través de Moisés una ley oral o la Torá oral. Y esto se transmitía de generación en generación. Crearon un cerco alrededor de la ley. Para asegurarse de no romper un mandamiento de Dios, inventaban decenas de subreglas escritas. O sea, a la regla le buscaban la subregla. Pero es que no podemos hacer una ley de una interpretación como hoy en día en Colombia está sucediendo. Pero la gente no lo ve. La gente lo nota normal. No se respetan los cargos, no se respetan las decisiones, nada. Porque la persona considera que es bueno, paremos ahí. Marcos 7:8 dice, porque dejaron el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Te estoy hablando del perfil del fariseo. Ellos eran radicales en cuanto a la pureza ritual y el diezmo. Te estoy no justificando, sino mostrando la radiografía del judaizante, para que tú te metas en la cabeza y si hoy te chocas con alguno, y hay muchos que me siguen y me escuchan, y yo sé que de pronto escribirán, yo soy el judío, no sé qué, yo te respeto, pero estás cambiando el evangelio. Te estás pervirtiendo y perturbando. Pervirtiendo cuando adquieres algo que ni siquiera los primeros y cristianos de la iglesia primitiva pudieron llevar. Ya lo vas a ver a través de la Biblia. Ellos mismos dijeron, es que nosotros ni nuestros padres lo pudieron. No lo pudimos. Entonces, porque la ley es una radiografía. Es la muestra del pecado. Y la ley es buena. Claro que la ley es buena. Pero no salva. Por eso Cristo la cumplió.
O sea, Cristo es la ley de Dios cumplida, y el que está en Cristo cumple la ley. Por eso yo prefiero estar en Cristo y no afianzarme en Cristo y apoyar la otra mano en la ley y empezar a luchar y cansarme. No, yo me aferro, abrazo a Cristo. Los fariseos obedecían y eran obstinados en cuanto a la observación de la pureza ritual. No solo en el templo, sino en todo. Es como el cristiano que va por todo lado y ve a alguien, cuidado, se contamina, escucha a alguien ay no, perdóname Señor, escuché. No, mi hermano. Yo tengo en el comercio personas que a veces se les sale la palabra que usan despectivamente para llamarse hoy de uno a otro. Y cuando me ven dice, ay perdón, don Jorge, discúlpeme. Ellos creían en el lavamiento. Se lavaban las manos, lavaban los utensilios de forma obsesiva, según rituales específicos antes de comer que ellos inventaron. El diezmo eran tan meticulosos que aún incluían especies aromáticas que se cultivaban en la huerta, que Dios no había mandado diezmar de ellas, pero ellos las habían agregado. Lo más insignificante aún de la cocina, ellos lo agregaron a su observancia. Por eso Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, a veces si tú te vuelves en tu vida cristiana tan meticuloso, pues te vas a volver un religioso, un sectario, y todo mundo es malo y todo mundo es pecador. Tampoco te estoy diciendo que te conviertas en una persona que le fascina y meterse en fiestas, en parrandas. No. Tampoco. Eso no es así. Pero hay gente que a toda hora, por todo, papito Dios, y empiezan con una religiosidad y una tontería. No. Dependemos de Dios, sí. Confiamos en Dios, sí. Cada palabra debe ser con acción de gracias, sí. Pero tampoco ser extremistas. Eran ortodoxos, creían en la resurrección. A diferencia de los saduceos, un saduceo era una persona muy materialista, era escéptico. Los fariseos tenían una teología muy cercana a la que luego se enseñó en el cristianismo. Ellos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en los ángeles y demonios. Creían en el libre albedrío, pero también en la soberanía y la providencia de Dios. Tanto así que el apóstol menciona y dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Recuerda que eso lo dijo el apóstol en su defensa. Ellos tenían un orgullo espiritual y legalista. Te estoy hablando del perfil del fariseo judaizante que fue y atacó una vez supo que el apóstol Pablo estaba evangelizando a los gentiles. Ellos dijeron, no, espera Pablo, a ti te falta a ellos meterlos, inmerserlos, bautizarlos en la tradición, cultura judía. Es lo mismo que la persona que de pronto me escucha y tiene su pensamiento legalista, erótico y dirá, pero este es un hereje, un payaso. No. Te estoy hablando con bases bíblicas y te estoy diciendo que a veces la cultura se trata de entremezclar con la parte espiritual y es el problema,
por qué transformar. Esto ha sucedido donde el Evangelio ha llegado y tú lo puedes ver a través de la historia y puedes buscarlo en tu buscador. De ahí que atacan a la iglesia por eso. Ellos, su principal problema no era que hicieran las cosas malas, sino que hacían las cosas correctas con los motivos equivocados. Hay personas que buscan la oración, el ayuno y el estudio de la Biblia es una acción correcta, pero su motivo está equivocado. Hacerse más santo, hacerse más apegado a Dios, hacerse más puro, hacerse más sensible. Sí, la oración, la lectura de la Biblia nos hace más sensibles, pero no más legalistas. Porque a veces hay gente que se va a sentar en un bus, Señor, reprendo los demonios que se hayan sentado. No, tú tienes la autoridad, tú llegas a un lugar y los demonios se sujetan. Pues eso me enseña la Biblia. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Gadara, los demonios no vinieron corriendo y le dijeron, Señor, déjanos ir a los cerdos. Pero ellos hacían las cosas correctas con la motivación equivocada. Y es ahí donde pecas. Tú puedes hacer una acción correcta con una motivación incorrecta. Su piedad se convirtió en espectáculo público para ganar el aplauso de la gente y sentirse superior a los demás. Ejemplo, su vestimenta. Alargaban los flecos de sus mantos y usaban filacterías, cajitas con textos de la Escritura en la frente y los brazos. Por eso tú ves al evangelista David, que le criticaron porque él un día se puso la cajita y se puso todo y empezaron a decir hereje. Y ese es el problema cuando alguien no comparte el pensamiento de otros, lo llaman hereje, fanático, lo mantienen lejos, lo excluyen, cuidado con la doctrina. No, si tú estás en Cristo, no te dejas mover por cualquier corriente de pensamiento. Si tú estás en Cristo, te afianzas. Yo he escuchado a mucha gente, pero mi fe sigue en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, pero sí mi vida cristiana debe producir obras dignas que los demás vean que está Cristo en mí. Ellos tenían en su actitud, te estoy hablando de que hacían las cosas correctas con la motivación equivocada, porque su actitud ante el pecador, ellos lo despreciaban, ejemplo, un recaudador de impuestos o una prostituta o un enfermo, lo consideraban maldito por Dios. Hay muchos cristianos que piensan que cuando viene la enfermedad a una persona es porque pecó y no es así. Tenemos una naturaleza caída, propensa a la enfermedad, pero no es por el pecado, no. Pero hay poder en el nombre de Jesús para sanar. Para demostrarle a los otros que aunque estamos en las mismas condiciones, quien vive en nosotros es diferente a los demás. Pero ellos no. Hay una radiografía perfecta que es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús pintó el perfil psicológico y espiritual del fariseo? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, hacía lo correcto, pero con la motivación equivocada. Te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, miraba a la persona, la desmeritaba, como hoy en día. Hay muchos cristianitos que pasan la radiografía y dicen, ¿será este o no? A mí me ha pasado. Un día fui a predicar a una iglesia, me miraron y me dijeron, ¿usted sabe predicar? Alguien le dijo, no, es que es el hijo de fulano. Ah, no, sí, siga. No, mi hermano. Usted no ponga esa radiografía. Créame que yo sé que el evangelio es para salvar. Y yo no puedo estropear a alguien que el Señor compró con su sangre. No puedo traer una doctrina para que la gente me aplauda, me elija, me diga, no.
Yo te tengo que predicar la palabra, porque un día daré cuentas ante Dios de ello. Y eso lo tengo claro en mi vida. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo en tiempos de Jesús era ciudadano modelo, era religioso ejemplar, él asistía a la sinagoga, leía las escrituras, ayunaba. Sin embargo, su perfil se caracterizó por un legalismo rígido que endurecía su corazón, haciéndole perder de vista el amor, la compasión y en última instancia, impidiéndole reconocer al Mesías cuando lo tuvo enfrente. Pero estos se habían introducido en la iglesia de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles nos narra cómo Pablo y Bernabé establecieron las iglesias en la región de Galacia durante su primer viaje misionero. Pero hubo una crisis con los judíos legalistas judaizantes, los fariseos, que motivó a la carta de Gálatas. Gálatas va a levantar mucha ampolla, sí, por todos aquellos que se vuelven hoy cristianos judaizantes. No son judaizantes porque se vuelven los judeomesiánicos, los cristomesiánicos, los chaulines. Bueno. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.